Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver célula. Esperen que vamos a compartir la pantalla. Vamos. Bien. Bueno, el tema que nos encuentra hoy es célula. Vamos a tener la clase dividida, la charla en dos partes. En una primera parte vamos a hablar de las generalidades de la célula y en la segunda parte vamos a ver la célula eucariota, ¿sí? Primera parte incluye también la célula procariota, que son los dos tipos de células que vamos a detallar. Esta clase es la pieza fundamental para todas las clases que vienen de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque primero vemos células, después vemos tejidos, después vemos sistemas, después vemos genética que tiene que ver con componentes celulares, después vemos sistema inmune que está integrado por células y así van a ir viendo cómo se interconectan todos los temas con esta clase. Por eso es tan importante que la entiendan bien, que se afiancen bien con este tema, que reconozcan cada una de las partes, cómo funciona, cada parte que actividades cumple, cómo se relacionan entre sí las distintas partes de una célula, qué componentes tienen un tipo de célula y cuáles no. Y bueno, también vamos a afianzarnos con algunas células relacionadas del laboratorio, ¿sí? Bien. Un poco para dar pie al tema que nos encuentra hoy, las células se pudieron empezar a conocer y a estudiar gracias a la microscopía. Tengamos en cuenta que las células pueden verse al microscopio. Nosotros en el laboratorio vemos células. Los primeros indicios de observaciones se dieron por allá por el 1660 y pico con una persona que se llamaba Van Leeuwenhoek, no sé si se llama, se escribe así, que utilizaba unas lentes para visualizar cosas y se encontró con que se podían ver distintas células de plantas, de animales y así empezó toda esta rama de la biología. Eh, Él precisamente vio las células de un árbol, del alcornó, que creo que es, no recuerdo bien, eh, y bueno, también visualizaron a partir de ahí el agua del estanque, que tenía varios seres vivos que podían visualizarse, los espermatozoides, bueno. Y así es como después se empiezan a descubrir las partes y los componentes y se empieza a mejorar toda la parte de microscopía. Eh, Hoy en día hay una gran diversidad de microscopios. Nosotros en lo que usamos en el laboratorio es el microscopio de campo claro. Eso, cualquier laboratorio tiene al menos un microscopio de esos, que podemos observar las células o lo que observemos con un aumento de 1000 veces el tamaño, ¿sí? Tiene un aumento de 1000 veces como máximo. Pero después, para la parte científica, para el estudio de la microscopía, de los componentes celulares, ahí estoy viendo que la imagen se me distorsiona un poquito, no sé por qué. Em, Quizás sea la señal. Bueno, no importa, voy a cerrar. Ahí está. Eh, los microscopios que más aumentan son los que se llaman microscopios electrónicos, que pueden aumentar hasta 240.000 veces el tamaño. Y ya esos microscopios pueden ver rasgos más internos incluso de la célula que con los microscopios de agua de campo claro no lo podemos observar. Nosotros podemos ver las células y algunos componentes celulares, pero no mucho detalle de lo que tenga en el interior de las células. Con los microscopios electrónicos se pueden ver detalladamente muchos componentes de las células. Imagínense que es mucho más veces eh, el aumento que se logra con estos. Además, para la observación al microscopio se pueden utilizar tinciones, que eso nos ayuda mucho a distinguir partes, porque algunas tinciones se tiñen más a algunos componentes que a otros, como por ejemplo tinción del ADN y no del resto de los componentes celulares, entonces eso nos permite visualizar dónde está el ADN precisamente.
nos ayuda realmente mucho a observar y nosotros en el laboratorio lo usamos bastante. Por otro lado, también quisiera resaltar los postulados de la teoría celular, que habla de que todos los seres vivos están formados por una o más células. Cuando hablamos seres vivos formados por una célula, hablamos de unicelulares. Formados por más células, ya hablamos de pluricelulares, ¿sí? Las células unicelulares que podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, las bacterias. Y pluricelulares, todas las plantas, los animales son pluricelulares. Em, pero el rasgo característico es que para que sea un ser vivo tiene que estar formado por células, sí o sí. Por otro lado, saber que las células son la unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos están constituidos por una unidad básica, mínima y fundamental para el funcionamiento, que es la célula. Esta célula tiene todo lo que se necesita para que pueda funcionar como célula, para tener vida. Le da la forma y le da las funciones a un ser vivo. Por otro lado, toda célula procede de otra célula. La célula madre da células hijas, o sea que hay una, una interconexión de herencia, que acá no lo habla, pero que sí, para que se produzca una célula tiene que haber una célula madre sí o sí. No, no hay una creación espontánea como hablábamos en la clase de evolución, ¿sí? Acá tiene que haber una célula que dé células hijas. Y por otro lado, toda célula tiene la información hereditaria del organismo, del cual forma parte, y pasa a las células hijas. Fíjense lo importante que es esto. Saber que todo lo que nosotros, toda la información que nosotros nos constituye está dentro de cada célula. Y por otro lado, esa información genética, parte de esa información genética se va a trasladar a nuestros hijos. De ahí viene la herencia. ¿Mm? Bueno, para que tengan una idea, las relaciones de tamaño entre los distintos componentes, nosotros hablamos de que la estructura más básica que constituye a todos los seres vivos son los átomos. Los átomos están constituidos por electrones, protones y neutrones. Bueno, un átomo de hidrógeno tiene aproximadamente un ángstrom de tamaño. Si ustedes se fijan acá en este cuadro, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, eh, ah, yo creo que es este. No estoy segura, pero después lo voy a averiguar bien. Las relaciones que existen en tamaño, ¿sí? Un Armstrong es el tamaño más chiquito que puedan encontrar. Después tenemos el ADN, que está constituido por varios átomos, que a su vez constituyen a los nucleótidos, que a su vez la unión de los nucleótidos forman lo que se llama ADN. El ADN tiene un tamaño aproximado de 2,5 nanómetros, que tiene un tamaño de 10 a la menos 9 metros. Mientras que el siguiente escalafón lo podríamos ubicar a un bacteriófago, que es un virus, que tiene aproximadamente un tamaño de 300 nanómetros, o sea, 100 veces más que el ADN. Nanómetros, sí, la misma unidad que acá. Después tenemos la célula procariota, una de las células que vamos a ver en esta oportunidad, que dentro de todas las células procariotas son las de menor tamaño. Más o menos miden un micrómetro. Un micrómetro tiene un tamaño de 10 a la menos 6 metros. Luego le sigue la célula animal y vegetal, la animal y la vegetal. La vegetal suele ser más grande que el animal. Fíjense que 10 veces más grande que la procariota el animal y 40 veces más grande que la célula procariota en el caso de la vegetal. ¿Sí? Como para que tengan una idea de la relación de tamaños. Es bastante importante esto. Fíjense que los virus son muy pequeños al lado de una célula y que por otro lado la célula procariota es bastante más chiquita que las células eucariotas animal y vegetal. Bien, entonces, ahora sí,
La célula es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos y es capaz de realizar todas las funciones básicas de un ser vivo, como nutrirse, relacionarse y reproducirse. Sabemos que existen organismos que son unicelulares, como les comentaba recién, como las bacterias, que vamos a ver bastante en este caso. Algunas algas pueden ser unicelulares, algunos protozoos y algunos hongos también pueden ser unicelulares, aunque también los hay pluricelulares. Mientras que pluricelulares vamos a encontrar musgos, animales, paramecios, hongos, algas, vegetales y algunas bacterias también pueden llegar a ser pluricelulares. Más que pluricelulares se acomodan en forma de cadenas o lineales o espiraladas que, que tienen como un funcionamiento agrupado entre ellos. Bien, sepamos que los organismos que son unicelulares, una sola célula por sí misma es capaz de desarrollarse, reproducirse, relacionarse, nutrirse. Todo tiene todo lo que necesita como para poder funcionar como un ser vivo. En cambio, los organismos que son pluricelulares requieren de todas las células que lo componen para que pueda desarrollarse como un ser vivo. Bueno, algunas características de las células, algunas características que son común a todas las células. Todas las células, así sean eucariotas o procariotas, que aún no lo definimos, pero me voy adelantando a eso, todas tienen membrana plasmática. La membrana plasmática es una bicapa lipídica que separa todo el interior de la célula con lo que lo rodea. Es un límite de la célula y es una barrera, a su vez, que es semipermeable, es selectiva. ¿Qué significa? Semipermeable, que deja pasar algunas cosas sí y otras cosas no, de un lado al otro, en ambos sentidos. Y a su vez es selectiva porque no es que pasa cualquier cosa, sino que hay ciertos filtros como de tamaño, como de carga, de tipo de moléculas, si se trata que son solubles o no en medio acuoso o hidrofóbicas, si son solubles en medio lipídico. Por lo tanto, esa selectividad, ese filtro, podríamos decir, ese límite que establece esta membrana, hace que la célula tenga una composición química muy diferente al entorno que la rodea y que logra mantener, de hecho, esa composición. Ustedes piensen que si se altera esa membrana, obviamente el contenido de la célula se va a- a filtrar de un lado al otro. Entonces, va a ser muy difícil mantener la composición química y por lo tanto la funcionalidad de esa célula. Por otro lado, todas las células, para poder vivir, tienen que realizar una serie de reacciones químicas para obtener energía. Eso se llama metabolismo. Son un conjunto de reacciones químicas catalizadas por unas proteínas que se llaman enzimas, que facilitan el uso de los recursos para obtener energía, porque para que la célula pueda funcionar y realizar todas las funciones celulares, justamente de nutrirse, de crecer, de moverse, de recibir y actuar ante un estímulo, todas esas funciones requieren energía y las obtiene de un conjunto de reacciones químicas. Además, todas las células almacenan información genética en forma de ADN o ácido desoxirribonucleico, donde se está contenida toda la información de las células para controlar las actividades, como decíamos hoy, y para establecer la propia estructura. Además, acá no lo dice, pero quiero que quede claro también que todas las células, además de la membrana plasmática del ADN, tienen un medio semilíquido o semifluido, que es el citoplasma, que contiene a los orgánulos o al resto del contenido intracelular, eh,
y permite que en este medio ocurran todas estas reacciones químicas, ¿sí? Igual después lo vamos a nombrar, pero también creo que estaría bueno tenerlo en cuenta y presente en esta que eh, tiene en cuenta todas las características de las células en general. Bien, dicho esto, pregunto si todas las células son iguales, si todas las células se parecen y responden a un patrón común, si todas las células cumplen con los postulados de la teoría celular. Esto es un poco para que nos planteemos nosotros qué les parece a ustedes, si todas las células son iguales. Ya con las imágenes que les pongo en esta presentación, pueden darse cuenta que no son todas las células iguales. De hecho, hay células muy diferentes unas de otras. Eh, Incluso en los organismos superiores, como en el ser humano, como en los animales, que tienen tejidos tan especializados como por ejemplo tejidos neuronales, donde están compuestos por neuronas. Las neuronas son células muy especializadas. Fíjense en las células sanguíneas. Estos son eritrocitos o glóbulos rojos y todos estos que están teñidos en violeta son los neutrófilos de distintos tipos. Por otro lado, acá tienen teñidas también células urinarias que se pueden ver en un sedimento urinario. Son todas muy diferentes. Incluso si viéramos una célula de un tejido muscular o de un hepatocito o una célula que almacena grasa como los adipocitos, son células todas muy diferenciadas y muy distintas unas de otras porque tienen una función muy especializada. Entonces, está más desarrollado aquello que tiene que ver con su funcionamiento. No son todas iguales. Se parecen y sí, tienen cosas en común, claramente tienen membrana, tienen un núcleo, tienen citoplasma y otros orgánulos, si hablamos de células de seres humanos, por ejemplo, pero por otro lado también hay diferencias. ¿Y todas las células cumplen con los postulados de la teoría celular? Y claramente sí, si no, no podríamos clasificarlas como células. Bueno, y ahora sí, vamos a clasificar a los tipos de células. Hay dos grandes grupos de tipos de células que son la procariota o eucariota. También se llaman organismos procariontes u organismos eucariontes, los que están compuestos por uno u otro tipo de célula. La célula procariota, epa, ¿qué pasó acá? ¿Estoy grabando? Sí. Orden. Ahí estamos. La célula procariota es la más simple de todas las células. De hecho, es la más primitiva cuando hablábamos de evolución y que hablábamos de aquellas primeras células que estaban incluso en medios acuosos, en el agua, eran las células procariotas. Son pequeñas de tamaño y con muy poca complejidad, tienen material genético disperso en el citoplasma, tienen ADN, pero no tienen un núcleo verdadero. ¿Por qué? Porque no tienen una membrana nuclear que separe ese material genético del resto del citoplasma. Eh, las representantes de este grupo son las bacterias. Las bacterias tienen, además de la membrana plasmática, una pared de un compuesto, un polímero, que se llama péptido glucano, sí que es característico, es típico de las bacterias. Por otro lado, tenemos al otro grupo de células que son las eucariotas. Estas ya son células más complejas, más evolucionadas. En el orden evolutivo aparecieron después de las células procariotas, de tamaño mayor, y en este caso sí tienen un núcleo verdadero, porque tienen una membrana nuclear que contiene en su interior a todo el material genético y lo separa del resto de los materiales intracelulares y del citoplasma. Acá incluimos al reino animal, al vegetal y a otros, como el fungi, que incluye a los hongos. Y además en este grupo también encontramos
la diferencia con el anterior, ciertos orgánulos membranosos. ¿Qué significa? Orgánulos que se forman por la presencia de membranas internas. ¿Qué diferencia básicamente una procariota y eucariota más allá de todas las características que mencionamos? Esto que ven en rojo. Las procariotas no tienen núcleo verdadero, las eucariotas sí tienen núcleo verdadero. Esa es la principal diferencia. Después hay otras diferencias, pero para decir si es o no eucariota o procariota, nos fijamos en el núcleo. Dentro del grupo de los eucariotas tenemos las células vegetales y las animales. A su vez, entre estos dos grupos de células, hay diferencias. Las vegetales tienen cloroplastos, mientras que las células animales no tienen cloroplastos. Los cloroplastos son unos orgánulos que tienen clorofila que sirven para la fotosíntesis. Además, la célula vegetal tiene pared celular, mientras que la célula animal no tiene pared celular. Es una pared celular que es distinta a la pared de las procariotas. En el caso de las procariotas es una pared de péptidoglucano, un polímero como les decía recién, mientras que en el caso de las células vegetales es una pared celular de celulosa, otro compuesto totalmente distinto al de las bacterias. Entonces, este cuadro es fundamental. Antes de continuar, yo les recomiendo que tomen nota, que lo escriban, que traten de fijar los conceptos para después poder seguir avanzando y saber dónde estamos parados cuando hablamos de un tipo de célula o de otro. Entonces, procariotas no tienen núcleo, eucariotas más complejos, tienen orgánulos con membranas y incluimos la célula vegetal y la célula animal. Bien. Acá tenemos un gráfico, un dibujito para comparar la célula procariota de la célula eucariota. Las semejanzas, como dijimos hoy, ambas tienen ADN, ambas tienen membrana plasmática, ambas tienen ribosomas. Los ribosomas son unos orgánulos que van a ver estos puntitos acá y calculo que deben ser, no veo muy bien, pero calculo que deben ser estos rojos. A ver si leo en algún lugar ribosoma, no lo veo, pero sí, porque acá esos puntitos rojos que están acá son ribosomas. Y también en ambos casos tienen citoplasma y ambos también, en ambas células tienen un metabolismo celular básico, ¿sí? Ahora, fíjense, igual las vamos a ir viendo detenidamente cada una de ellas. Las células procariotas, en este caso, muestra un flagelo, bilis, los ribosomas, una membrana plasmática o membrana celular, que es esta celeste que está por acá adentro. Después tienen la verde, que es la pared celular, y en algunos casos, no en todas, puede tener una última capa de protección, que es la cápsula, ¿sí? Mientras que la célula eucariota, esta parece ser una célula animal, fíjense que tienen el núcleo, tienen una estructura interna acá que podría ser el nucleolo, tienen poros nucleares, tienen unos orgánulos que se llaman lisosomas, otros orgánulos, acá no lo alcanzo a ver, pero pueden ser peroxisomas, las mitocondrias, los centriolos y un sistema de membranas que están como a continuación de la membrana nuclear que constituyen el retículo endoplasmático rugoso, donde los puntitos que ven son ribosomas. Bueno, acá calculo que a continuación, o sea, o al lado, o por ahí quizás estas plaquitas de acá, es el retículo endoplasmático liso. Y a continuación tenemos lo que se llama el complejo o aparato de Golgi, que también son sistemas de membrana, ¿sí? Bueno, vamos a entrar ahora a estudiar con más detalle la célula procariota. En este grupo, la principal vedette, podríamos decir que son las bacterias, pero también tenemos micoplasmas, algunas algas cianófilas, que son de este tipo de célula.
El tamaño habíamos dicho que eran muy pequeñas, que andaban alrededor de 1 micrómetro, pero pueden variar entre 0,5 a 10 versus de 5 a 150, que puedes tener el tamaño de una célula eucariota. Eso es lo que habíamos visto hoy, que son mucho más grandes las células eucariotas respecto a las procariotas. Están constituidas entonces por material genético, como tienen todas las células, una membrana plasmática, que es una capa lipídica, el citoplasma, que contiene al material genético y a su vez también a los ribosomas que se encuentran sueltos, como disueltos en el citoplasma. La zona donde está, fíjense que si bien el ADN está disperso en el citoplasma, está todo agrupado. Esa región donde está agrupado el ADN se llama nucleoide o zona nuclear. Después tienen una capa de peptidoglucano que es la pared celular y finalmente una cápsula hacia afuera que la rodea, que es de protección, que incluso muchas veces tiene que ver con la virulencia de la bacteria. Y después tiene estos pelitos que se llaman fimbrias o pili y una cola que sirve para movilidad, que es el flagelo. Em, a diferencia de las células eucariotas, en este caso no tienen complejos de membranas internos que formen orgánulos como el retículo endoplasmático o aparato de Golgi. Acá no hay este sistema de membranas, ¿sí? Bien, el citoplasma entonces, acá se ve como si fuera una pileta, fíjense qué lindo. El citoplasma es una porción de la célula donde se encuentran dispersos o disueltos, o no disueltos, diría yo, apoyados, bañados de este material, los ribosomas, el material nuclear y otros gránulos citoplasmáticos. Además, es el lugar donde hay muchas enzimas que tienen que ver con el metabolismo tan importante para los recursos energéticos de las células, ¿sí? Ese citoplasma es un material, podríamos decir, gelatinoso, donde están inmersos todo el resto de los elementos celulares. Los gránulos citoplasmáticos que pueden estar, además de los ribosomas, son inclusiones que pueden estar en el citoplasma de algunas bacterias y que van a tener distintos componentes, como por ejemplo reserva compuestos químicos para reservas energéticas u otros elementos. Habíamos hablado también que las bacterias pueden que tengan una cápsula o vaina, no la tienen todas, pero algunas lo pueden tener, que tienen como un aspecto mucilaginoso, es la capa más superficial de la célula procarionte, y que si esa capa no es tan rígida, ni tan estructurada, ni tan gruesa, sino que es una simple capita, muchas veces eso tiene el nombre de glicocáliz. Esta cápsula suele ser un mecanismo de protección para las bacterias, para poder subsistir ante situaciones adversas del ambiente, perdurar en el tiempo y también en algunos casos es un factor de virulencia, es decir, que es lo que permite que esta célula haga contacto con la célula huésped, es decir, de aquella célula donde va a infectar y al contactar con esa célula puede introducirse e infectarla. Por otro lado, hablamos de la pared de peptidoglicanos, la pared celular. Es una pared que es característica y única de las células procariontes. No están en la célula eucariota este compuesto. Es un gran polímero que tiene tanto proteínas como glúcidos, o aminoácidos y glúcidos, ¿sí? Azúcares, los glúcidos son azúcares y los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. O sea, que son glicoproteínas, ¿eh? Eh, Fíjense que acá en esta fotito yo pongo una diferencia entre gram negativas y gram positivas.
La tinción de Gram es una tinción que se utiliza mucho en bacteriología para poder diferenciar dos grupos de células que justamente se llaman Gram negativas y Gram positivas. Y esa tinción, que la vamos a ver por otro lado, es fundamental para distinguirlas a aquellas células que tienen la capa sola de peptidoglicano de aquellas que tienen muchas capas de peptidoglicano. Las que contienen mucho peptidoglicano se tiñen de un color violeta y hace que se las clasifique como gram positivas, mientras las que no tienen o tienen muy poquito se clasifican como gram negativas. Pero la base de esa tinción está en esta pared celular, que algunas células la tienen y otras células no las tienen. Bueno, la membrana plasmática o plasmalema, también denominado, que es lo que acá está marcado en rojo, es muy similar a a la membrana plasmática de las células eucariontes, con la excepción que no tiene uno de los constituyentes básicos de la membrana, que es el colesterol. En el caso de las membranas de las células procariotas, perdón, procariontes, no tienen colesterol, tienen otro tipo de esteroles, pero no es precisamente el colesterol. Después también tienen unas estructuras eh, plegadas, que son plegamientos, podríamos decir, de la membrana plasmática, que se llaman mesosomas, que también está acá en color rojo, que en general es considerado un sitio de unión del ADN y que tendría que ver también con el proceso de duplicación del ADN, cuando se replica el ADN. ¿M? Además, algunas células procariontes que hacen fotosíntesis, no todas hacen fotosíntesis, por ejemplo, las cianobacterias tienen unas laminillas que también son como unos pliegues de las membranas que contienen pigmentos captadores de luz y eso les permite realizar justamente esa fotosíntesis. Además, las células procariotas también tienen ribosomas o polirribosomas. Los ribosomas son unas estructuras que están formadas por dos fracciones, una fracción más grande o mayor y una fracción menor, a través de las cuales puede introducirse el ARN mensajero. El ARN mensajero es el que trae la información de una proteína que se va a sintetizar en esta estructura que son los ribosomas. Recuerden que la función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. ¿Cómo saben qué proteína se va a sintetizar? Porque lo leen en el código que está establecido en el ARN mensajero. Ese mecanismo se llama traducción. Es uno de los temas que vamos a ver a fin de año. Por ahora les voy a adelantar solamente esto, ¿sí? Entonces, los ribosomas, la función es la síntesis de proteínas. Cuando muchos ribosomas están leyendo un mismo ARN mensajero, y esto es bastante típico de la célula procarionta, se llaman polirribosomas, porque hay muchos ribosomas unidos. La célula además tiene ADN. SC significa de simple cadena. El ADN que está en la célula procariota, a diferencia de la célula eucariota, es un ADN de una única cadena y es circular. Además, no está unido a ninguna proteína, por eso se llama ADN desnudo. Está localizado, como vimos hoy, en la zona nucleoide, pero no está totalmente separado por ninguna membrana, porque no presentan núcleo verdadero. Por otro lado, el flagelo vimos que estaba formado a continuación de la pared celular. Está constituido por proteínas que se llaman flagelinas, que se enrollan en forma de soga y que sirven para la movilidad. Por otro lado, los pilis, hoy le dijimos otro nombre que me olvidé, vamos, otra vez así me olvido, las fimbrias o pili son estructuras que son de tamaño más pequeño que los flagelos, son cortitos y en mucha mayor cantidad, y sirven
tienen varias funciones, pero entre las funciones puede estar la reproducción, el intercambio genético entre las células y por otro lado también el contacto entre distintas células. Eso les permite el contacto justamente establecer intercambio de material genético entre las células. Además del ADN circular que tienen las células, acá veo que dice cromosoma, pero en el caso de la célula procariota, yo lo copié la figurita porque me gustaba lo de los plásmidos, pero la parte de cromosoma no me gusta porque el cromosoma, para que sea cromosoma, tiene que tener proteínas. Y recordemos que las células procariotas tienen ADN desnudo, como vimos recién, en forma circular. Bueno, además del material genético que está en la región nucleoide, en esta zona nucleoide, tienen algunas bacterias procariotas la presencia de un ADN extracromosómico, otro ADN distinto al original, digamos, al básico, al fundamental, que se llaman plásmidos. Esos plásmidos se replican en forma autónoma, independientemente del ADN de la célula. Em, la célula puede vivir sin este material genético, pero muchas veces este material genético le aporta alguna característica que la beneficia. Eh, Se ha visto muchas bacterias que en los plásmidos tienen resistencia a algunos antibióticos, entonces eso hace que esas bacterias no sean fácilmente atacadas por los antibióticos, por lo cual es un beneficio para la célula, para la bacteria, pero no es un beneficio para el paciente que está enfermo, porque ese paciente no puede tomar un determinado antibiótico porque es resistente. Además, algunas exotoxinas que la bacteria utiliza para poder invadir células y para poder infectar, están codificadas justamente en estos plásmidos. Entonces, le aporta algunos rasgos que benefician a esas células, ¿sí? Entonces, de nuevo, los plásmidos es material genético, pero es diferente al material genético de la célula. Generalmente se encuentran en simples cadenas circulares, se replican en forma autónoma y tienen la característica de que pueden transferirse de una célula a otra. Y ese mecanismo de transferencia se llama conjugación, que se da a través de los pilis que hoy hablábamos, ¿sí? De esas fimbrias que pueden contactarse entre células. Una vez que se contactan entre las células, el material se replica y le transfiere el mismo plásmido a otra célula. Entonces, una célula que no tenía plásmido ahora lo tiene y por lo tanto ahora va a tener ese rasgo que también lo puede llegar a beneficiar. Los plásmidos en la medicina tienen también bastantes aplicaciones en farmacia y en terapias génicas. Por ejemplo, en alguna época se producía insulina mediante la inclusión de un gen humano en una bacteria. Entonces, al hacer crecer esa bacteria con ese gen en el plásmido, se podía producir grandes cantidades de la hormona insulina o de hormona de crecimiento o algún otro compuesto que se pueda introducir a través de un plásmido, con el solo hecho de introducir un plásmido a la bacteria que lo pueda contener y a su vez hacerla crecer esa bacteria en gran cantidad. También se utilizan para terapias génicas, por ejemplo, algunos trastornos genéticos que carecen de algún gen que sea funcional se pueden introducir mediante plásmidos. Por ejemplo, uno de los estudiados es la fibrosis quística. Y también se puede hacer análisis genético mediante clonación de ADN para crear versiones recombinantes de genes que ayudan a entender cómo los genes normales funcionan en un organismo. ¿Sí? Bueno. Nada, esto es un poco para que se entienda que ese material genético extra que tienen algunas bacterias no solamente le sirve a las bacterias para poder tener estos rasgos que lo complementan y que muchas veces les sirve para poder infectar células, también se ha aprovechado en la medicina para poder obtener beneficios. Bueno, y para ir terminando con esta primera parte de células, les dejo unas placas de cultivo
con una siembra de muestras de personas que tienen bacterias. Fíjense que tienen distintos colores las placas porque se trata de medios de cultivo diferentes que tienen diferentes nutrientes. Y fíjense cómo crecen las colonias, estos puntitos de bacterias en cada una de ellas, ¿sí? Bueno, por otro lado, para que también tengan una noción de la importancia que tiene el estudio de las bacterias y de los componentes y eh, los mecanismos de infección que tienen en el ser humano, hay una gran cantidad de bacterias que generan infecciones y trastornos en las personas. Por ejemplo, meningitis bacteriana, por Streptococcus, por meningitis por meningocóxica, entre otras, otitis, neumonía, uno de los más conocidos, la Streptococcus neumonía o la Haemophilus influenza, infecciones cutáneas como el estafilococcus, enfermedades de transmisión sexual como la clamidia trachomatis o gonococo, infecciones urinarias por E. coli, por ejemplo, Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas aeruginosa, infección ocular, sinusitis, infecciones de las vías respiratorias, gastritis, intoxicaciones alimentarias por salmonella, shigella, ¿eh? No, obviamente no está en mi interés que ustedes aprendan los nombres de las bacterias, ni mucho menos. Simplemente es una forma gráfica de ver cómo las bacterias pueden atacar todos nuestros órganos y ser incluso muy graves, incluso en algunos casos nos puede llevar a la muerte. Y también un poco para que ustedes se vayan eh, como informando, podríamos decir, de la gran cantidad de bacterias que existen, ¿sí? De los nombres. Si ustedes trabajaran en bacteriología, estos nombres son bastante habituales y frecuentes de estudiar, ¿eh? De hecho, en alguna de esas plaquitas de cultivo que les mostré recién, seguramente hay alguna de estas que están mencionadas aquí. Bueno, por ahora terminamos con esta primera parte.